Oye, es bien impactante cuando uno logra entender toda la maquinaria que está utilizando China justamente para, lo voy a decir, me voy a hacer cargo, esconder información, porque acá no hay otra lógica de entendimiento, lo decía Salfate, o sea, ¿por qué borran los archivos desde septiembre del 2019 si supuestamente esto no se sabía? Segundo, el paciente cero, según ellos, fue en diciembre. Recuerden que después se entregó un estudio y por los cuales Estados Unidos se mete en la investigación que decían que en noviembre del 2019 investigadores del departamento de virología justamente del laboratorio de Wuhan se habían enfermado bajo estas condiciones y ahí empieza todo un entramado. Pero además me puse a buscar, a googlear, Salfate, y encontré una información que la he escuchado poco y que yo por lo menos no la conocía. Todos sabemos que la OMS fue a hacer una investigación a Wuhan, ¿cierto? Sí. Investigación básicamente amarrados de los chinos que no dejaban estar mucho tiempo en el laboratorio, les pasaban las personas que ellos querían, todo muy manipulado. Ustedes saben que la OMS pidió una segunda visita ahora, en el mes de julio, de hecho, de este año del 2021, pidió una segunda visita donde básicamente lo que ellos querían era hacerle una auditoría completa al laboratorio y también a los mercados de Wuhan. Eso es lo que los pidieron ellos. China se negó rotundamente, y el argumento o parte de los argumentos de China fueron justamente de que ellos decían que la Organización Mundial de la Salud estaba ignorando el sentido común y desafiando a la ciencia, porque ellos ya habían hecho la investigación. Y además la respuesta de China, y acá es cuando uno dice, primero están ocultando la información, pero también están haciendo una guerra política de todo esto, y sí, no es muy brillante reconocerlo, pero hay cada vez más pruebas. Ellos dicen, no, vayan a investigar a Estados Unidos. Y si bien vienen muchas teorías, ellos tienen una planteada específicamente que dice lo siguiente. Ellos piden que la OMS vaya a investigar, escúchenme bien, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos en Maryland, porque ellos lo que plantean es que de ahí salió el COVID-19. Esto es información de ahora de julio del 2021. Es más, ellos dicen, soldados estadounidenses, cachen la vuelta, infectaron a deportistas italianos y desde ahí empezó a salir el COVID-19 y lo que está exigiendo hoy día China es, no vengan a pedirnos una segunda investigación a nosotros, investiguen ese centro en específico de Estados Unidos. Perdón, solamente quiero decir, Lama, todo el tiro, simplemente quiero decir que cuando un país hace algo así, es el menos perjudicado, y el país más perjudicado por esto fue Estados Unidos, así que no tiene pie ni cabeza. Con joda, no tiene pie ni cabeza. Pero ¿cacháis la defensa? En el fondo en un tema político más que sanitario. Y ellos perdón, los gringos levantaron y a los chinos les fue bien. Espérate un poco, ordenemos un poco la cosa. Mira, primero dijeron que fue en un mercado en Wuhan respecto a este plato que contiene murciélago. Sí. Que, digámoslo, es algo que se hablaba en muchos papers científicos desde el año 2007, que podía haber algo. Es como que te diga, si usted come cerdo le puede dar triquinosis, obviamente. Tenga cuidado. Sí. ¿Ya? Ojo, no es que se está traspasando, primero. Después, en la época que se hizo, el murciélago estaba hibernando. Y después trataron de meter el pangolín y todavía no se encuentra animal puente. ¿Qué pasó después? Desarmaron el mercado. Lo cual, si tú vas a investigar, no vas a encontrar nada. El lugar ya no existe. Otra parte, lo hablamos en este programa, hablamos que entre septiembre y noviembre del año pasado, en Estados Unidos se determinaron algunos casos de COVID cuando uno sabía de qué era el COVID y que incluso el contagio había pasado por el agua, que se había contaminado una fuente acuífera y desde ahí se habían contagiado algunas personas antes de que se hablara de COVID-19 y antes que la OMS reconociera esto como una pandemia. Había quedado por el 2019 pues. El 2019 como un resfrío más fuerte. ¿Te acordás que lo hablamos mucho acá en el programa? Entonces, acá la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente, todos me están acusando a mí, China, de haber soltado un virus que ha sido mortal para todos y yo no me he visto tan, ¿cómo se diría? No me he visto tan afectado. Sin embargo, no puedo negar que hay algo acá de mano humana, por lo cual no me queda otra que echarle la culpa al con el que estoy más peleado. Así que se lo voy a echar a Estados Unidos. Y me parece que acá es donde ya te estás dando cuenta, así como China alguna vez amenazó a los 5 ojos sin ningún problema frente a todos nosotros, acá tú te estás dando cuenta que la guerra empezó hace rato. Y que cuando tú tienes un encontrón de este tipo, te estás echando la culpa entre unos y otros, es porque posiblemente el conflicto está mucho más desatado de lo que nosotros logramos ver a través de la superficie de las noticias.
A ver, cuando Estados Unidos, cuando Alemania, cuando Australia y otro país que no recuerdo, dice, nosotros como gobierno emplazamos al gobierno chino que nos entregue, Italia, muchas gracias Dani, nos entregue la información porque claramente ustedes están escondiendo algo y a estas alturas los juicios que vengan después serán cosas, digamos, de otras generaciones por último, pero necesitamos parar la pandemia porque está muriendo una gran cantidad de personas. Entonces cuando hacen eso y China les pone un parelé y los amenaza de vuelta, y ahora sale con esta teoría que acaba de decir Michael, a mí me parece que ellos ya acaban de levantar una muralla de hierro justo cuando se están armando más que nunca, con drones, con silos nucleares y con una cantidad de barcos en el mar de China que no deja de impresionar, y que la semana pasada hicieron un despliegue como si se estuvieran preparando para una guerra que se viene, o yo no sé, que ellos van a partir. Es una cosa bastante preocupante. Yo solamente puedo decir, acaparándome en la lógica, que es, si Estados Unidos hizo esto y es el país por lejos más perjudicado con la pandemia, no tiene ningún sentido. Fíjate que incluso, ya que estamos hablando de conspiraciones de cierta manera, incluso se hablaba de que en algún momento Donald Trump había detenido las vacunas chinas, que nosotros aceptamos con abrazo partido, digamos, y así de tope lomo, porque él pensaba que podían meterse con un negocio con laboratorios que él quería parar antes de que las propias vacunas norteamericanas como Pfizer, por ejemplo, que usted puede pensar lo que quiera, tuvieran su propio desarrollo. Solamente quiero volver a citar lo siguiente. Acabamos de entender que gracias a un hackeo sabemos que los chinos borraron toda la información hasta septiembre del 2019. Eso ya es basalmente sospechoso, porque es como que estuvieron construyendo esto durante todo el 2019 y en 2 meses más, hasta donde todos tenían borrado, lo sueltan. Luego está el tema de que muchos países hablan de que le pidieron una especie de permiso de 2 semanas, ¿cierto?, a la Organización Mundial de la Salud, que esto no fuera declarado pandemia, que fue precisamente el proceso donde todas las personas se dispersaron y viajaron por el mundo y terminaron contagiando a todo el planeta. Y tercero, es que también, vuelvo a citar el diario Telegraph, donde con fechas el propio gobierno se autocelebra de China para decir que ya están trabajando en una vacuna y los tiempos no coinciden. Es como ellos, para que se entienda, ellos estaban haciendo una vacuna antes de que hubiera una pandemia. O sea, solamente esos 3 datos te dan a entender de que aquí por lo menos hay gatos encerrados, a menos que tengan una bola de cristal. Yo no le daría más vuelta. Acá los chinos algo tienen que ver y no están permitiendo que se investigue como corresponde. Y a eso súmale efectivamente, Salfate, todas las trabas que existen en la investigación, todas las trabas que existían en la primera investigación de la OMS, el cerrarle la puerta a la OMS, que uno puede decir, ya, me caen bien, me caen mal, son buenos, son malos, son del lado del enemigo, del amigo, pero finalmente pidieron una segunda investigación que China les negó tajantemente. La primera investigación fue un gran proceso, les costó mucho que ellos aceptaran justamente que entraran científicos de distintos lados a investigar, y investigar bajo la lógica que entregó justamente China, Wuhan específicamente. Me pasan 2 cosas. Tú estabas hablando con el tema del hackeo, ¿cierto? De cómo Estados Unidos logra tener esta información. Recordemos que se viene ahora, a fines de agosto, cuando se termina el plazo para que le entreguen la información a Joe Biden, que supuestamente va a ser una información que va a determinar incluso cómo inició el contagio, cuál fue el paciente cero, todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo puedo confiar en esa información ciegamente? Si en el fondo también con toda la expertise que tiene China para ocultar información. O sea, ellos deben tener más que resguardado todo. Y llega un momento en que o le creo a China o le creo a Estados Unidos. ¿Cuándo le creo a los buenos? ¿Cuáles son los buenos acá? O sea, yo solamente, Lama, yo no sé qué opinas tú de esto, pero acuérdense que estamos hablando de un actual presidente norteamericano que tiene, hasta el día de hoy, tremendos negocios con China. ¿Se acuerdas cuando fue el ataque de las Torres Gemelas y que en aquel momento Bush tenía grandes negocios con la familia de Osama Bin Laden y hizo un paréntesis no oficial donde los familiares de Osama Bin Laden, cuando estaban todos los aeropuertos, todos, y era que no, completamente cerrados, bloqueadísimos, les permite que salgan del país? Fue el único vuelo que se permitió durante el 11 de septiembre. Si Biden tiene tremendos negocios con China, que antes de que fuera elegido presidente se le condicionó eso, se le enrostró, le dijo, ojo, está pasando esto en el mundo, estamos en una pandemia y usted es amigo de los chinos,
chinos. Aquí yo me pregunto, aquí es cuando se juntaron dos cosas que yo, los cuales tengo tremendas dudas. Primero, que es China por sí sola, y luego un presidente que yo no sé hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener los negocios que lo transforman, más allá de un primer mandatario, en un hombre tremendamente millonario. Simplemente, y perdón, esto lo digo yo, baste ver lo que es nuestro propio presidente, que no tiene ningún problema y que parece que, así como Boric lo decía en una de ciertos de los debates, vamos por usted, señor presidente, anda a saber tú si la tiene más o menos claro y está colocando toda la plata para el otro lado. Y todas sus calculaciones, cosas que se han hablado, la está corriendo China, y mientras tanto, ¿a cambio de qué? De que los chinos se metan todo lo que quieran acá. Lo digo yo nomás eso, pero para mí tiene toda la lógica.